Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 Te Ayuda por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, en un capítulo muy especial que vamos a compartir el día de hoy junto a importantes invitados de los más diversos ámbitos para abordar la realidad local y aquellos temas que naturalmente puedan ser de su interés, sobre todo en temas de debate acerca del proceso de incremento del salario mínimo, que es anhelado por un amplio sector de nuestra comunidad regional y nacional, que duda cabe. En este mismo sentido, queremos agradecer el tiempo y la cortesía que se ha dado para acompañarnos hoy en el estudio a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba, para abordar justamente esta materia que tendrá que ser debatida dentro de las próximas horas, nada más y nada menos que en el propio Congreso Nacional, en busca de la política de acuerdos que permitan concretar este incentivo en 3 etapas, que permitirá llegar a la meta de 500.000 pesos propuesta por el gobierno, liderado por el presidente Gabriel Boric, y que podría consagrarse, si es que todo resulta de la mejor manera, en julio del próximo año. Seremi, gracias por acompañarnos en el 30 Te Ayuda, bienvenida. No, a ustedes, José, gracias, me encantaba estar en San Javier y en el Canal 30, que siempre me acogió también. Con el mayor agrado, Seremi. Bueno, sí, han sido días bien especiales, han habido algunas trabas, como suele suceder repentinamente en materia política, que han impedido quizá poder cuajar este anhelo de poder alcanzar la meta del ingreso mínimo, elevarlo, incrementarlo, como se esperaba antes del 1 de mayo. Sin embargo, estamos a puertas de lo que puede ser un valioso acuerdo. ¿Qué significa? Sí. Bueno, principalmente esta iniciativa fue liderada por el Ministerio del Trabajo en la Cámara, digamos, sobre todo en la mesa de trabajo, que es la que somos parte. Y en ese sentido, bueno, la primera lucha se dio en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, que costó que saliera, costó porque hay que ponerse de acuerdo, hay que unar voluntades y lo principal es que los parlamentarios entiendan que no es una aprobación que le pedimos, o el apoyo no se lo pedimos para nosotros, se lo pedimos para las personas en definitiva que efectivamente no le alcanza con lo que ganan. Bueno, se consiguió. Luego pasó al Senado y en el Senado también costó, pero también se consiguió, y yo estoy súper esperanzada, según lo que me ha dicho la ministra, de que nos tiene que ir bien, nos va a ir bien el lunes. Este lunes se discute el último trámite, digamos, pasa a la Cámara de Diputados de nuevo y esperamos que salga bien, y tendríamos que dar una buena noticia la semana que viene, con que empezaría el incremento ya a la final de mes de los 440.000 pesos como se comprometió. Y esperemos que obviamente lleguemos el próximo año, en el 2024, en julio, tengamos los 500.000 pesos, que obviamente se esperaba que fuera más tarde, dijimos en el periodo de gobierno, en los 4 años de gobierno, con acuerdos de todas las partes, sobre todo de los empleadores también, y de la CUT, y el gobierno hemos conseguido de que esto se adelantara, sobre todo con la CUT, y hoy podemos decir que estamos a puertas de que podamos tener ese anhelado sueño de tantos y tantos trabajadores que viven con el salario mínimo. Sin embargo, hay una preocupación desde el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales reciben algún tipo de incentivo adicional para poder lograr esta meta en cada uno de sus trabajadores. En este sentido, ¿cómo se ha ido trabajando aquella situación a objeto de ir entendiendo la realidad que afecta a las MIPYMES y que naturalmente permita concretar este incremento salarial? Efectivamente, José, como lo hicimos en su primera etapa del incremento del salario mínimo, lo vamos a seguir haciendo. Se han comprometido los recursos para que existan subsidios también de apoyo. En ese sentido, los subsidios específicos que se van a dar depende la particularidad, obviamente, de cada MIPYME. Lo va a hacer por intermedio de Hacienda, lo va a hacer por intermedio del Ministerio de Economía. Nosotros vamos a apoyar esa gestión también, pero vamos a tener estos incentivos también, sobre todo para las que ya lo tenían y postularon en el periodo anterior cuando fueron los primeros incrementos, y esas personas esas MIPYMES van a estar automáticamente. Ahora el llamado que hacemos es que a todas las que se reactivaron y comenzaron a trabajar, digamos, a iniciar el tema productivo, que se inscriban en el Servicio de Impuestos Internos, porque así nosotros podemos tener un registro de que son nuevas MIPYMES que también van a acceder a este beneficio, a este incremento de subsidio, y de acuerdo obviamente a que si estas condiciones macroeconómicas llegan a ser fluctuantes, que es lo más probable, porque no solo nos pasa a Chile, a nosotros como país, sino que a todo el mundo, también van a haber nuevos incentivos para apoyarlos, porque la idea principal del gobierno del presidente Gabriel Boric, que ha instruido a la ministra, que nosotros hagamos todos los esfuerzos posibles para que aquí nadie quede atrás.
que no los vamos a dejar solos. En ese sentido, sí, esperamos que este beneficio sea para los trabajadores, tampoco vamos a dejar a las MIPYME abandonadas y las vamos a hacer un acompañamiento también económico que necesitan ellos para poder pagar este salario mínimo. Seremi, en términos generales, para contextualizar a nuestros televidentes que eventualmente desconozcan algunos puntos clave del proyecto, ¿de qué se trata este incremento del salario mínimo y cuáles son las etapas? Porque no es aumentar directamente a 500.000 pesos. Claro, no. Bueno, nosotros, las personas que nos están viendo en este minuto, saben que nosotros asumimos en el gobierno el año pasado y el salario mínimo era 350.000 pesos. ¿Ya? No había tenido un reajuste en 20, 30 años. Bueno, conseguimos incrementarlo a 350, bueno, fuimos paulatinamente, después 380, 400, 410.000 pesos, hoy día estamos en 410.000 pesos. Y el compromiso es que en la medida que se apruebe el proyecto el lunes, nosotros a final de mes estaríamos ya en el rango de 440.000 pesos. En septiembre llegaríamos a los 460.000 pesos y luego en julio del próximo año, el 2024, ya tendríamos la base fundamental, que ahí se quedaría, por lo menos en nuestro periodo, en 500.000 pesos. Sin embargo, aquellas personas que eventualmente experimenten el reajuste a 460.000 pesos en septiembre podrían eventualmente, dependiendo de su condición contractual, tener también un reajuste dependiendo de la variación del IPC a fines de año. Efectivamente, bueno, nosotros sabemos que el IPC, de acuerdo a cómo está la situación económica, puede variar. Si ese IPC a final del 2023 es superior al 6%, obviamente va a haber un adicional que va a ser de 10.000 pesos superior, por lo tanto llegaríamos a 470 antes de que lleguemos a los 500, digamos. En tiempos de inflación y fluctuaciones económicas, producto de problemas internos y también las situaciones internacionales ya consabidas, las consecuencias de la pandemia, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y otro tipo de escenarios, ¿cuán importante y cuán significativo también es poder elevar el salario mínimo, entendiendo que el costo de la vida a su vez también es altísimo en Chile? Exactamente, o sea, nosotros en todos los lugares que estamos obviamente recibimos muchas críticas, muchas personas sí contentas y otras personas ni siquiera se han enterado bien de qué se trata. Pero en ese sentido, la principal ayuda que uno puede hacer como gobierno, aparte de una inyección directa al bolsillo de cada uno, son un montón de otras medidas que nosotros vamos a acompañar con este incremento del salario mínimo, pero las personas tienen que estar conscientes de que a un año y algo de gobierno, ningún gobierno puede hacer milagro. Y esto también pasa porque necesitamos también los acuerdos de los parlamentarios en la medida que nosotros hacemos la presentación de los proyectos de ley, porque nosotros pretendemos que estas políticas se queden. Nosotros como gobierno pasamos, como todos los gobiernos, pero lo importante es que las personas que tengan una mejor calidad de vida, una mejor dignidad, sobre todo porque para enfrentar los temas que son, efectivamente no son solo nuestros en Chile, sino que son en todo el país, en todo el mundo, necesitamos un poco más de dinero en el bolsillo. La vida, cada día el costo de la vida sube y no hay cómo enfrentarlo si no ganamos un poco más. Si se logra un escenario favorable para lograr la anhelada, eso es lo que todos esperamos, indudablemente, respecto de la aprobación del salario mínimo, esto podría dar paso para que dentro de algunas semanas, por ejemplo, se pueda volver a conversar acerca de la reforma previsional, entendiendo también esa necesidad latente para el sector que enfrenta el periodo de pensiones y jubilación. Efectivamente, bueno, en eso estamos. Nosotros sacamos adelante el salario mínimo, Dios mediante, el lunes, con el apoyo y acuerdo, ojalá, de todos nuestros parlamentarios de la región del Maule, y inmediatamente nos metemos en el tema que nos convoca, que es lo más importante, por lo menos para mí como Seremi, como ministerio también, la reforma de pensiones, que es la cuenta pendiente que tenemos y hay que pagarla en algún momento. ¿Cómo se puede trabajar aquello? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, nosotros ya nos dejó el Congreso que presentáramos el proyecto ya está en el Congreso, ahora lo que falta es explicarlo. Entonces, la mesa de trabajo, lo que se hace principalmente para que la gente entienda como gráficamente, va la ministra del Trabajo con los subsecretarios, con Cristian Larraín, que es el que generó todo este proyecto con apoyo de todo el equipo, digamos. Se presentan los parlamentarios de distintos colores políticos que están en esa mesa, se discute, se les explica, y obviamente ahí hay que llegar a acuerdos, porque nosotros presentamos el proyecto de una forma y no sabemos cómo va a salir de ahí, porque obviamente, según la ministra dijo, vamos a tener que ver cómo lo hacemos, pero aquí lo sustantivo, lo importante es que tenemos que salir de ahí con
un incremento de pensiones para los adultos mayores. ¿Cuál sería la meta en el mejor de los escenarios? Bueno, la meta principalmente pasa porque podamos discutirlo estos meses que vienen, de acuerdo, veamos las distintas prioridades que tengan tanto parlamentarios, ejecutivos, pero para nosotros es fundamental y es primordial conseguir este proyecto, que se sepa, que se conozca, que se analice, y si hay que hacer algunos ajustes, nosotros estamos abiertos, pero siempre y cuando el objetivo final sea subir las pensiones de los jubilados, de nuestros jubilados de hoy y de los futuros jubilados también. Bueno, hay una cuestión que se mantiene todavía en discusión respecto del futuro de las administradoras de fondos de pensiones, el impacto que esto también tiene. ¿La reforma también considera algún grado de regulación de estas entidades? Lo que pasa es que, bueno, principalmente aquí en el proyecto de ley de la reforma de pensiones no entran las AFP. Ya nosotros no tenemos considerado de que sean las AFP quienes administren ningún tipo de fondo ni nada, a no ser de que cambien su estructura, digamos, de orgánica o como AFP específico. Nosotros esperamos que en el proyecto de ley quien administre los fondos de todas y todos los trabajadores y de los que imponen, digamos, sea un ente estatal que dé garantía a las personas de que de ahí la plata no sale y de que obviamente sepamos con claridad cuando hay rentabilidad, cuando hay pérdida, y si hay pérdida que la asuma obviamente un ente estatal y no nosotros como lo estamos asumiendo hoy en día históricamente. Entonces la idea es que de aquí, si la inversión sale con beneficios y utilidades, esperemos también ser parte de esas utilidades, no como nos ha pasado que las pérdidas las absorbemos nosotros, pero las utilidades, por ejemplo, que nos entregan la AFP siempre son mínimas, el bolsillo siempre aumenta para otro lado. Entonces hay una discusión, la gente tiene que saber que el problema más grande que nos lleva ahora a discutir esta reforma de pensiones pasa principalmente porque hay grandes intereses económicos involucrados en esto, y en ese sentido también esperamos que de una u otra forma hay que ponerse de acuerdo, hay que ver cómo aunar voluntades, y en ese sentido también vamos a hablar con todos los sectores de distintos colores políticos para poder conseguir esta gran reforma que merecemos y que se merecen nuestros adultos mayores. Bueno, ¿qué le han dicho los parlamentarios del Maule? Entendiendo que esta es semana distrital, justamente andan en recorrido por los territorios. Exactamente. Bueno, yo efectivamente la directriz de la ministra es que nos reunamos a conversar con todos los parlamentarios de la región del Maule y que conversemos, a ver qué les parece el proyecto, que si no lo conocen, hacérselo saber, que lo conozcan. Y obviamente veremos cuál es su postura, pero aquí lo principal es que yo creo que cada uno tiene que ponerse la mano en el corazón pensando en un bien general y solidario más que en temas particulares y personales. Seremi, bueno, en otro ámbito, hace muy poco estuvimos también muy presentes en lo que significó la entrega u otorgamiento de un nuevo sello 40 horas, esta vez para una institución educacional, el CFT San Agustín, que es la 17ª empresa de la región del Maule que asume este sello. ¿Qué ha significado también otorgar este sello que reconoce a aquellos organismos que antes de la fecha de 2028 ya han ingresado a este formato? Bueno, para nosotros es un beneficio finalmente como ministerio, pero también es un hito importante porque de esa forma vemos que sí se puede, que sí se podía conseguir. Lo que decían algunos que era imposible, y efectivamente me llegó otra resolución, o sea que va a haber otro sello que entregar, ya van a ser 18, vamos a hacerlo lo antes posible, hay que coordinar estas cosas primero para ello, pero lo vamos a hacer. Y lo importante aquí que tienen que saber las empresas de todo tamaño, que está el sello esperando que postulen a él. Ya saben que es un sello de patrocinio del Ministerio del Trabajo y que también tiene muchas otras ventajas que, de acuerdo a cómo se ha ido analizando, lo que les falta a muchas empresas también, que no pueden acceder a ciertos beneficios de postulación, por ejemplo, de proyecto o programa, y ahora existe un apoyo también desde el Ministerio, que hicimos un acuerdo con Corfo, Cercotec, y en su lado nosotros como CENSE, para que ellos reciban un puntaje adicional que les va a permitir que cuando postulen a estos fondos sean ellos los beneficiarios. Así que es un buen aliciente para que más empresas se adhieran a este sello 40 horas. En términos generales, hace algunas semanas atrás se logró dar cumplimiento, se decretó la ley de 40 horas que tendrá una disminución progresiva de aquí al año 2028.
para generar mejores tiempos y mayor calidad de los tiempos de las y los trabajadores. Así es. En términos generales, ¿qué ha significado también su implementación y cómo lo han visto también diferentes empresas al margen, naturalmente, de aquellas que ya han accedido al sello 40 horas, que han anticipado este formato? Pero ¿cómo se puede ir entusiasmando a que más empresas e instituciones públicas y privadas puedan empezar a asimilar este esquema que busca justamente entregar mayor calidad en el tiempo de sus trabajadores, tanto dentro como fuera de sus actividades? Sí, mira, José, nosotros, de hecho, ayer estuvimos en una gran convocatoria, en un encuentro que hubo de la Red 2000 Maule Norte, de muchas empresas. Llevamos el proyecto 40 horas, llevamos a un técnico, a una profesional con expertise técnica, digamos, en el proyecto, y la analizamos, se la explicamos, o sea, hubieron preguntas. Eso lo vamos a replicar en todas partes de la región, porque la gente tiene mucho desconocimiento efectivamente de lo que es la ley. Obviamente hay casos puntuales que ni siquiera los toma la ley porque son los que se sentaron a conversar en el diálogo cuando se implementó esto, porque las personas tienen que saber que ninguno de estos proyectos es un capricho del gobierno, sino que ha sido consensuado, dialogado y hablado siempre con los involucrados. Y en ese caso, por ejemplo, el proyecto 40 horas se habló con los empleadores, se habló con los trabajadores, con los sindicatos, y nosotros como gobierno lideramos el diálogo nomás. Pero se construyó este proyecto de ley que obviamente la gente decía, oye, van a darle más tiempo a los flojos, ¿cómo? No sé qué. Pero al final nos dimos cuenta que se logró aprobar con altos sacrificios, sí, porque todo es con sacrificio, las personas lo tienen que saber. Esto no es llegar al Congreso, pero nosotros podríamos tener mucha iniciativa para que vayan en beneficio de las personas, pero no depende solo de nosotros. Nosotros necesitamos que en el Parlamento se apruebe, que en el Congreso nos ayude con la aprobación, o si no, no pueden ser ley. Por lo tanto, ahí hubieron varias conversaciones con los parlamentarios de distintos lados políticos, de colores políticos, y en definitiva lo conseguimos. Pero esto pasa principalmente porque la gente lo necesitaba. O sea, salimos de una pandemia, luego vino el estallido social, la gente necesitaba volver a abrazarse, la gente necesitaba volver a verse, a tocarse, y en ese sentido, bueno, las licencias por enfermedades mentales aumentaron considerablemente. Y esta ley vino a amortiguar un poco el impacto que tuvo la sociedad y las personas en cuanto a las relaciones humanas también. Necesitamos más tiempo para estar con la familia, necesitamos más tiempo, por último, para nosotros mismos. Y en definitiva sí se ha comprobado y se ha contrastado, bueno, la experiencia comparada también dice relación con que cuando uno en su vida privada está más contento, pucha que la pega rinde más. Y quizás, como había muchos que decían, oye, trabajando menos van a producir más, si nosotros no esperamos que existan milagros así, pero por lo menos trabajando menos horas, que se produzca lo mismo, que haya la misma productividad, y sabemos que las personas estando más contentas, obviamente todo el mundo va a querer irse una hora antes si hace más rápida la pega. Por eso también implementamos el apoyo con respecto a la Dirección del Trabajo para fiscalizaciones asistidas y poder acompañar también a las empresas a ordenar, digamos, su tema normativo, y en el caso de Sense, y vamos a hacer otras alianzas también porque vamos viendo en el camino, porque esto es como es con gradualidad, el primer año ya se cumple en abril del próximo año, por lo tanto hasta ahí debería una hora, ¿ya? Los que se adelanten mucho mejor. Pero obviamente vamos a estar haciendo el acompañamiento porque la gente muchas veces pierde tiempo, mucho tiempo ocioso. Y uno dice, oye, me quiero ir antes a la casa, ya, el café va a ser más corto, la ida al baño no van a ser tantas veces, va a ser menos, no sé, reducir en lo que uno más o menos estima que puede reducirlo, porque también la experiencia comparada dice que no por estar más horas sentado en un escritorio o estando en la pega más horas, va a ser más productivo, va a ser más eficiente. Entonces, también tenemos que poner, yo también hago un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras, que también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, así como los empleadores dijeron, vamos, démosle nomás con esto. ¿Cómo también se está trabajando desde ese punto de vista la capacitación hacia los empleadores para que comprendan de que al tener menor tiempo con sus funcionarios, el rendimiento, la productividad no debería disminuir, sino que todo lo contrario, debería aumentar siguiendo el ejemplo de países europeos? Claro, lo que pasa es que los empresarios, obviamente, hay muchos que manejan lo que significa la ley, digamos, en términos más duros, y hay otros que no tienen idea. Por eso esta ronda que nos vamos a ir dando por todo el Maule, ayer fue con enfoque a los empresarios, lo vamos a hacer por todas partes,
pero ya nos hemos puesto de acuerdo porque todas las dudas posibles que hayan y todo el acompañamiento que necesiten por parte de la ADT y también del CENSE en cuanto a capacitaciones, formación. Hay muchas MIPYMES también que, bueno, de hecho las MIPYMES son las primeras que las que más han postulado al CEO 40 horas porque ellos ya la han tenido de antes, pero también necesitan acompañamiento para el uso de la tecnología, necesitan también, porque todo eso, o sea, a mano ya hay muchas que hacen un montón de pega a mano, entonces las vamos a ayudar, vamos a intentar también canalizar todo eso para que obviamente no necesiten estar todo el tiempo ahí en los lugares de trabajo. O sea, la cuestión pasa por tratar de empezar a ponerle paños fríos al dogma, en el fondo. Que la gente entienda de que pasar menos tiempo en el trabajo no significa quitarle un poco la seriedad o la atención a la rutina laboral. Exacto. O sea, la idea es que también nosotros como sociedad aprendamos que para que las cosas funcionen nosotros también tenemos que poner mucho nuestra parte y ser un poco más eficientes cada uno. Si cada uno sabe dónde le aprieta el zapato finalmente y dice ya, oye, yo sé que si me concentro en esto lo saco antes, ¿cachai? Entonces es como todos queremos llegar antes a la casa, por lo tanto también hay que hacer un esfuerzo adicional. Bueno, ¿cómo se evalúa también el hecho de que en 20 años aproximadamente, 24 años, considerando la meta del 2028 de reducción a 40 horas, en 2004 trabajábamos 48 horas a la semana. Es decir, hemos hecho una reducción en 20 años de 8 horas. Efectivamente, no es menor y lo que costó. ¿Recuerdas lo que costó eso? Porque eso va a ser un desastre. Y mira, se consiguió. Entonces ahora esto tampoco. O sea, si tú piensas y dices, en Santiago 1 hora no es nada. Si tardan 3, 4 horas las personas en volver a su casa, en ir y volver del trabajo, nosotros somos unos privilegiados porque en la región del Maule 1 hora vaya sí que cuenta. Entonces, ese es el sentido, pero para eso también tiene que haber un compromiso de los trabajadores para que esto sea una buena implementación de esta ley y que pueda llegar a todas partes y al final es un beneficio para nosotros, para todos. Y eso también va a implicar que otras instituciones y organismos, incluso estatales, incluso gubernamentales, también se organicen, porque no vaya a ser cosa que esa hora menos que vamos a pasar en la pega la terminemos pasando en el taco. Que puede pasar también, Exacto, ¿no? Porque cómo ha aumentado el parque automotriz, una cuestión impresionante. Y ahí nos damos cuenta que obviamente hay mucho que hacer en muchas aristas, pero obviamente la planificación urbana se ha quedado de moda completamente. O sea, es como, no entran tantos vehículos. Entonces, hay harta pega que hacer. Bueno, Seremi, en otro aspecto ya comenzó el pago del anhelado bono invierno a principios de este mes, una cifra importante que beneficia a cerca de 50, 60 mil personas en nuestra región. Estamos hablando de un incentivo importante, más de 4.000 millones de pesos destinados únicamente a la región del Maule. ¿Qué ha significado también este proceso que ha ido incrementando también los montos, entendiendo también que es una suerte de incentivo para las y los adultos mayores de 65 más años cumplidos al 1 de mayo? Sí, mira, si bien es cierto, la gente dice, el bono invierno se había dado, sí, pero es importante hacer los esfuerzos que se están haciendo porque la billetera fiscal igual está pobre, ya, porque luego de no aprobarse la reforma tributaria, obviamente no tenemos mucha plata para gastar, pero los esfuerzos se están haciendo y vamos a seguir haciéndolo. La gente tiene que tener la convicción de que vamos a volver a presentar otra reforma tributaria y la vamos a intentar sacar adelante con el apoyo de los parlamentarios porque es necesario. O sea, si no tenemos recursos no podemos gastar en temas sociales, que al final es eso. Pero es una importante inyección de recursos al bolsillo de los mayores de 65 años porque vienen tiempos también ahora de invierno, la gente necesita comprar como calentarse, por ejemplo, pero hay mucha gente efectivamente que uno lo pasa mal y todo porque hay mucha gente mayor de 65 años que nunca ha podido acceder bien al mercado laboral de forma decente, digamos. Entonces no tiene ahorros, no tiene a lo mejor tampoco red de cuidados, apoyos de los hijos. Hoy día la sociedad está un poco como indisciplinada, digamos. Yo me acuerdo que en los tiempos míos, por lo menos, uno se hacía cargo de temas de la casa, vos estando chico. Hoy día no podéis conseguir eso. Entonces, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Ni idea. Pero uno sí se hace cargo de sus padres, de los adultos mayores en ese sentido, y uno intenta apoyar, pero hay mucha gente que no tiene esa ventaja, por lo tanto, esta platita igual les sirve para sus cositas, sobre todo ahora en invierno. ¿Qué pasa con aquellas personas que todavía no cobran su bono de invierno? Pensando en que muchos de los pagos son automáticos, con cargo a una cuenta corriente, pero otros siguen pagándose por ventanilla. Exactamente. O sea, yo creo que todas las personas mayores de 65 años deberían acercarse al IPS o al pagador, digamos,
que vayan porque esto está abierto, eran como 9 meses creo que tenían para cobrarlo, si no mal no recuerdo, por lo tanto los invito a que se acerquen porque esa platita igual sirve a cada uno, Bueno, Seremi, le agradezco mucho el tiempo y la cortesía que se ha dado con nosotros. Muchas gracias, porque sé que ustedes también andaban corriendo. Sí. Así que yo encantada y les deseo el mejor de los éxitos a todos. Muchas gracias. La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba, abordando un variopinto de temas donde evidentemente lo fundamental está directamente relacionado con la votación del salario mínimo, un proyecto de ley que esperamos pueda alcanzar el éxito dentro de las próximas horas en su debate, donde se requiere de la aprobación de la mayor cantidad posible de parlamentarios de los más diversos sectores políticos, entendiendo también que se trataría de un incentivo económico importante para miles de personas que reciben justamente estos montos, pasar de 410.000 a 440.000 pesos de forma retroactiva, luego a 460.000 en septiembre, eventualmente si el IPC supera el 6% a fines de año, también un incentivo extra hasta alcanzar los 500.000 pesos en julio del próximo año. Esto y mucho más, naturalmente, que hemos abordado con nuestra invitada en el capítulo de hoy. Le invito a que siga con nosotros, no nos falle, volvemos en un ratito.